La enseñanza de hoy tiene que ver con una pregunta que se hace mucha gente y que se da muchas discusiones. El por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los argumentos para decir que la Biblia es la palabra de Dios? Porque muchos dicen, bueno, creen en Dios, pero no creen en su palabra. Entonces, ¿creen en cuál Dios? Eso es lo que vamos a investigar en el día de hoy. ¿Por qué la Biblia, decimos nosotros, y también lo dice la misma palabra, es palabra de Dios? Es la revelación que Dios nos ha dado a través de ella. Entonces, primero de todo tenemos que partir que la Biblia es un conjunto de libros, ¿sí? Un conjunto de libros que fueron establecidos por un canon. Un canon fueron una reunión de personas que se reunieron y establecieron cuáles eran los libros que pues, tenían que estar en ese canon, que fueron aceptados por la Iglesia como textos sagrados de una inspiración divina. Ese conjunto de Biblia se divide en dos grupos, ¿verdad? Conocemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene la particularidad que es aceptado tanto por la Iglesia cristiana como por los judíos. Pero el Nuevo Testamento los judíos no lo aceptan, solamente aceptan el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento que es anterior a Jesucristo es común, como ya dijimos, tanto para los judíos como para los cristianos. Contiene lo que se llama el Tanajá, que llaman los judíos, los libros sagrados canónicos en el mismo judaísmo. El canon pues se estableció los primeros 5 libros de la Biblia que se llama el Pentateuco, ¿verdad? Eso está constituido por lo que se conoce como el Antiguo Testamento. El Pentateuco tiene los 5 libros, los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés. También contiene libros históricos, libros sapiensales y los libros de los profetas. Eso con respecto al Antiguo Testamento. Pero la Iglesia católica ha establecido que hay otros libros, además de los libros estos que establecieron los judíos y los cristianos, que hay unos libros que fueron aceptados después del canon, se llaman deuterocanónicos. Entre esos libros deuterocanónicos están el libro de Tobías, no está en la Biblia nuestra, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de sabiduría, eclesiástico, Baruch, y también Macabeos, primera y segunda de Macabeos, y en otras religiones pues está tercera y cuarta de Macabeos. No son aceptados ni por los judíos ni por los protestantes estos libros. Esos libros se consideran deuterocanónicos, o sea que fueron aceptados después del canon. Nosotros aceptamos los libros que fueron aceptados por el canon, o sea, los libros canónicos. El Nuevo Testamento pues relata la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo junto con los apóstoles y los primeros cristianos. Eso es lo que se conoce como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es aceptado solo por los cristianos. Los judíos no aceptan. O sea, si no uno le regala una Biblia a un judío, seguro que la va a partir en dos, va a sacar lo que correspondería al Antiguo Testamento, que es lo único que aceptan ellos. El Nuevo Testamento no, porque ellos no aceptan a Jesús como el profeta, la mayoría, porque aunque ya hay algunos judíos que se aceptan, que se llaman los judíos mesiánicos. Entonces, partamos del hecho de que el Nuevo Testamento solo es aceptado por los cristianos. Se enfoca en la vida de Jesucristo y los primeros cristianos. Contiene 27 libros de géneros literarios muy diversos. Entre los géneros literarios tenemos los 4 evangelios, que se considera el relato de lo que Jesús hizo. Los 4 evangelios, ¿verdad? Son los 4 libros los primeros 4 libros que hacen parte del Nuevo Testamento. Le siguen los Hechos del Apóstoles, que relata todo lo que los apóstoles hicieron en su primera instancia. También siguen las epístolas, que son 21 epístolas por diferentes apóstoles. Dentro de esas 21 epístolas, 14 epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo, obviamente todo por inspiración del Espíritu Santo. O sea que las epístolas son cartas a las iglesias. Y por último tenemos el Apocalipsis, que tiene un género misterioso o apocalíptico, como su nombre lo indica. Entonces son libros escritos por hombres, sí, fueron escritos por 40 hombres en el transcurso de 16 siglos exactamente. Fueron escritos por hombres, pero inspirados por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que son inspirados por Dios? Porque existe una coherencia entre todos los libros. Tanto del Génesis hasta Apocalipsis te encuentra una coherencia a pesar de la distancia en años y de personas que escribieron la Biblia. Se da cuenta uno que una sola persona fue el autor de todos ellos, porque existe una coherencia. Entre más uno estudia la palabra de Dios, ve que todos esos libros se entrelazan y por consiguiente sabemos que aunque fue escrito por más de 40 hombres, una solamente fue la que inspiró todos estos libros. Fue inspirada obviamente por Dios. Y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 nos dice exactamente toda la escritura. Y esto le da, por así decirlo, un hálito de sagrado a la Biblia. Inclusive hasta el Nuevo Testamento llega esto que dice
2 Timoteo 3:16, que dice toda la escritura, o sea, cuando dice toda la escritura incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, obviamente, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos la finalidad de la palabra de Dios. La finalidad es para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Esa es la finalidad. Fueron libros inspirados por Dios. Aquí en 2 Timoteo 3:16 nos está diciendo, y además no solamente porque lo diga la misma palabra, sino porque si usted estudia la palabra de Dios, porque hay muchos que estudian la palabra de Dios para criticarla, pero si estudia para aprender de ella, se da cuenta que están entrelazados todos estos libros, a pesar, como ya dijimos anteriormente, que existe una diferencia en bastantes años entre uno y otro de los escritores, y además que fueron muchísimos los escritores, fueron aproximadamente 40 escritores diferentes, con diferentes ideologías, con diferentes educación, con diferentes profesiones de lo que escribieron la escritura, la santa palabra de Dios. La Biblia básicamente registra y nos enseña quién es Dios, sin sus obras, porque esa es la verdadera teología, que nosotros conozcamos a Dios sin sus obras. Pero es que muchos buscan a Dios por las obras de Dios, pero no lo buscan por lo que es Dios. Entonces tenemos que buscar a Dios sin sus obras, y sus atributos y su perfección. Eso es lo que se conoce como teología, porque teología es el estudio del conjunto de los conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Además nos enseña con sus obras, todo con respecto al hombre. Nos enseña que el hombre, para poder llegar a la altura del varón perfecto, necesita dos creaciones. La primera creación es cuando él nace, ¿verdad? Cuando nace del vientre de su madre. Por eso David nos dijo en el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces vemos aquí cómo ya nos está enseñando que nosotros fuimos creados por Dios, y incluyendo obviamente desde Génesis, que Dios creó al hombre del barro, ¿verdad? Pero acá David nos enseña que Dios nos formó también dentro del vientre de nuestra propia madre. Entonces tenemos que Dios nos relata a través de su palabra que nos ha dado su creación. Su creación es la primera, la inicial, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero también nos enseña una segunda creación. La segunda creación la tenemos cuando nosotros buscamos a Cristo como nuestro Salvador. Es lo que se conoce como recreación, nueva creación o el nuevo nacimiento. Y eso lo experimentamos cuando buscamos a Jesucristo. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Mira, aquí está hablando de la segunda creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Primero fuimos creados en el vientre de nuestra madre, ahora somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos está enseñando todo lo respecto al hombre, desde su creación hasta su segunda creación, la creación espiritual, o lo que se conoce como el segundo nacimiento. Pero también nos enseña que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias. Todas las circunstancias son controladas por Dios, y eso nos lo enseña la misma palabra de Dios. Dios tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias. Para los obedientes, pues tiene bendición. Así nos lo enseña Romanos 8:28, que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas ayudan a bien. O sea, hay una bendición de Dios cuando nosotros actuamos en obediencia a su palabra. Pero cuando somos desobedientes, ¿qué pasa? A su palabra. La ira de Dios está sobre nosotros. Así nos sigue diciendo Romanos 1:18. Nos dice, porque la ira de Dios, muchos dicen que están en paz con Dios, pero están enemistados con sus hermanos, o con su vecino, con su primo. Si estamos enemistados con alguien, estamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. O sea, cuando usted odia o detesta a alguien, pues ahí está la impiedad y la ira de Dios se revela. Desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces vemos aquí que Dios tiene el control de todas las circunstancias, tanto las circunstancias que tienen las personas que son obedientes a su palabra, como a los desobedientes de ella. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Como ya dijimos anteriormente, preparar al hombre para toda buena obra, para que sea perfecto, para hacer el bien.
Muchos dirán, bueno, es que hay personas que hacen el bien y no son cristianas. No tienen a Cristo en su corazón. Y de hecho yo conozco muchas personas también así. Son ateos, practican buenas obras, no se embriagan, no hacen cosas indebidas ante los ojos del Señor, son muy rectos en sus decisiones, pero sin embargo no tienen a Cristo en su corazón. Pero la Biblia nos enseña que esas obras buenas son trapos de inmundicia ante su presencia. O sea, toda buena obra que nosotros hagamos sin Cristo en nuestro corazón son como trapos de inmundicia. Entonces tenemos que hacer buenas obras, pero fundados en la fe en Cristo, porque la salvación es por fe, no por obra. Pero la fe sin obras es muerte, eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de la palabra de Dios es prepararnos para que seamos perfectos, para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo y para hacer el bien, no para ganar argumentos. O sea, nosotros no estudiamos la palabra de Dios para ponernos a debatir sobre teología con otros cristianos, sino precisamente para que sepamos qué hacer en cada cosa y hacer el bien en todo momento. Según de Timoteo 3:16 nos dice cuál es la finalidad de toda la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ya lo leímos anteriormente, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuáles son las razones para decir que la Biblia es la palabra de Dios? Pues nosotros como cristianos pues tenemos muchísimas razones para decir que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es el autor de la Biblia, a pesar de que muchos escritores fueron los que tuvieron, perdón la redundancia, escribieron sobre la Biblia, hablaron de parte de Dios. Todos esos hombres hablaron de parte de Dios, pero con algo factor común entre todos esos hombres, esos 40 hombres, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de amor de Dios para el hombre, porque Dios nos ama tanto que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que la Biblia es un mensaje de amor. Para entender la palabra de Dios, para poder entender, hay que desechar dogmas. Muchas veces nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con dogmas. Tenemos que desechar dogmas, tenemos que dejarnos guiar por la Biblia. Podemos partir de dogmas, sí, o creencias que nosotros tenemos en nuestra mente, con las que nosotros nacemos o con las que llegamos a una iglesia, llegamos con dogmas, o de pronto la misma iglesia tiene dogmas. Pero en la medida que nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, vamos saliendo de esos dogmas o esas creencias irrefutables con las que nosotros entramos, y que vamos confrontando con la palabra de Dios. Si un dogma se ajusta a la palabra de Dios, pues termina siendo una doctrina. Y eso es lo que tenemos que estudiar nosotros. Estudiar cada día más la palabra de Dios para poder saber si estamos en la verdad o estamos simplemente practicando algún dogma. Todo lo que enseña la Biblia se explica a sí misma. Nosotros no necesitamos buscar argumentos en literaturas y en otra clase de libros para enseñar o entender la palabra de Dios. La misma palabra de Dios se explica por sí sola. Nosotros no podemos enseñar la Biblia partiendo de nuestros propios razonamientos, de nuestros propios preceptos, de nuestros propios dogmas. No, la Biblia se enseña por sí sola. Ella misma se explica. Para entenderla hay que desechar esos dogmas. Por eso nos dice en 2 de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que no tenemos que sacar nuestras propias ideas, sino desechar esas ideas y buscar lo que la misma Biblia nos enseña a través de ella misma. Todos los escritores que están en la palabra de Dios no hablaron por su propia cuenta. Esos 40 hombres en 16 siglos hablaron guiados por el Espíritu Santo. Si Dios los inspiró a ellos, tenemos que buscar la inspiración del Espíritu Santo también para entender lo que ella misma habla. Si Dios inspiró, Él mismo nos revela su palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala y Dios se la dará a manos llenas. Porque sabemos que 2 de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todas estas personas hablaron por el Espíritu Santo. Y eso nos lo confirma Santiago 1:5, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero hay algunas personas que dudan de la fiabilidad de la Escritura. ¿Quiénes son esas personas que dudan que la Biblia es la palabra de Dios? Pues hay varios grupos. Hay unos que creen que Dios es el creador de todo el universo, que Dios creó todo, Dios creó hasta el hombre, pero dudan que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Quiénes son esas personas que dudan de que la Biblia es la palabra de Dios? Los deístas. ¿Qué son personas deístas? Aquellos que
que Dios fue el creador, pero que no se involucra en su creación. Eso se considera como la doctrina del deísmo o dogma del deísmo. No quieren tomar el camino correcto porque aman el pecado, les conviene. Eso actúan solo con pensamiento racional. O sea, creen que Dios creó el mundo, pero que no controla el mundo. O sea, que simplemente terminó su actividad creadora y dejó al mundo que se desenvuelva solo. Eso se conoce como el deísmo. O sea, no aceptan la Biblia como la revelación o como la palabra de Dios. Hay otros que definitivamente no creen en Dios, que dicen que Dios no existe. ¿Quiénes son esos que dicen que Dios no existe? Los ateos. Porque dice la misma palabra ateo se da por entender. Teo significa creencia en Dios y ateo que no creen en Dios. Entonces, ateo significa eso, que Dios no existe, que no existen divinidades, que no existe ninguna clase de divinidades. Usan la Biblia para atacar su existencia, para atacar la existencia de Dios. Entonces empiezan a mostrar como una especie de contradicciones en la misma Biblia acerca de la naturaleza de Dios. Inclusive utilizan la misma palabra de Dios para atacar el amor de Dios. Utilizan la misma palabra de Dios para rebatir la existencia de Dios. Eso se conoce como ateísmo. Entonces, que dudan, pero no dudan, dicen definitivamente que no existe Dios. Hay otra corriente que se llama el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Como su nombre indica, agnosticismo, una A quiere decir que no, y gnosticismo conocimiento, o sea que no conocen a Dios. Como no conocen a Dios, no pueden aceptar, no hay pruebas para demostrar la existencia de Dios, pero tampoco hay pruebas para demostrar que Dios no existe. Esa es una posición intermedia entre el idealismo y el ateísmo, entre el espiritualismo y el materialismo, agnosticismo, o sea que no existen suficientes pruebas para demostrar que Dios existe, pero tampoco existen pruebas para demostrar que no existe. Eso se conoce como agnosticismo. No hay evidencia definitiva a favor o en contra de Dios. No hay pruebas. Es imposible probar una u otra cosa, dicen ellos. O sea, es imposible demostrar la existencia de Dios, pero también es imposible demostrar su no existencia, porque la misma naturaleza dice que existe un Dios, pero ellos, sin embargo, dudan. Casi siempre estos agnósticos terminan siendo ateos, ¿sí? Se convierten en el ateísmo posteriormente. Y es diferente el agnosticismo es diferente al gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Aquellos que afirman creer que la salvación es mediante el conocimiento introspectivo de lo divino, o sea, que buscan conocer a Dios antes que la fe. O sea, que el conocimiento es lo que les da salvación. El gnosticismo es conocimiento absoluto e intuitivo de las cosas, y más que todo de Dios. Mezcla la doctrina cristiana con creencias judaicas y orientales. Utiliza mucho cultura orientales, sobre todo China, del Medio Oriente. Esos son los agnósticos. Entonces vemos aquí que hay personas que dudan de la fiabilidad de la Escritura. Nosotros como cristianos obviamente sabemos que la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Y obviamente la naturaleza misma habla y nos comenta sobre la existencia de un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Aquí sería la buena pregunta, ¿verdad? Porque tiene el poder para cambiar la gente. Nosotros hemos visto mucha gente que a través de la palabra han sido cambiados. Anteriormente eran drogadictos, ahora son excelentes personas, ya cambiaron su forma de ser. Antes eran delincuentes, ya no son delincuentes. O sea, la palabra de Dios cambia a las personas. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva, eficaz y no puede ser fruto de la inteligencia del hombre, ni puede ser un invento del hombre, sino que tiene que haber sido inspirada por un ser supremo, aunque le escribieron hombres, más de 40 hombres le escribieron en un lapso de 16 siglos, pero fue inspirada por Dios porque encontramos coherencia en todos los libros. Al respecto de que nosotros creemos, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Miremos lo que nos dice Hebreos 4:12. Aquí mismo se explica conforme a la palabra que la palabra sí fue escrita por Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra es buena de descifrar qué significa, es viva y eficaz. Y sigue diciendo, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es viva? Porque cuando nosotros la buscamos, nos da una nueva vida. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, cuando estamos muertos en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios pecados, cuando éramos
llevados por nuestras pasiones y nuestras concupiscencias, ella nos rescata de esa vana manera de vivir. Por eso nos da vida, produce una nueva creación en cada uno de nosotros, cuando la buscamos verdaderamente en espíritu y en verdad. Pero siguiendo lo que dice la palabra, obviamente, siguiendo lo que dice la palabra de Dios, somos resucitados, porque cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que anteriormente estábamos muertos espirituales, y empezamos a nacer y a vivir una nueva vida, cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados. Por eso Efesios capítulo 2, verso 4 nos dice, pero Dios, y este versículo sería bueno que usted lo subrayara en su Biblia, porque aquí nos demuestra que la palabra de Dios es viva. Dice Efesios 2, 4, pero Dios, que rico en misericordia, la misericordia de Dios, mira lo que habla de la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces vemos aquí cómo dice que Dios, por su gran misericordia, que rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, nos dio vida. Por eso la palabra de Dios es vida. Y solamente esa vida la podemos obtener a través de su palabra. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Produce esa vida, produce un nuevo ser en nosotros. A través de nuestra madre tuvimos otro ser físico, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios encontramos vida, la vida espiritual que nos cambia, que es la palabra de Dios. Y en 1 Pedro 1:3 nos dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, obvio, aquí está hablando del nuevo nacimiento, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vemos aquí cómo la resurrección, la sangre de Cristo, el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario nos hace cambiar nuestra vana manera de vivir, cuando aceptamos ese sacrificio de Cristo en nuestro corazón. Entonces vemos aquí por qué la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Porque da una nueva vida a nosotros, nos hace renacer, experimentamos el nuevo nacimiento a través de ella, cuando realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a través y obviamente con cumplimiento de su palabra. Y también es eficaz porque cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito? Cambiar la mentalidad del hombre. Muchos nos dicen a nosotros cuando nos ven por ahí, ¿a ti te lavaron el cerebro? Pues sí. La palabra de Dios lo que hace es eso, precisamente, cambiar la mentalidad del hombre. Porque nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de actuar. Entonces no puede cambiar su manera de actuar si no cambia su manera de pensar. Y eso hace la palabra de Dios. Nos renueva nuestra mente, nos renueva nuestra forma de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Tiene el poder de cambiar a la gente. Así nos lo dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Que ella cambia a las personas cuando la empezamos nosotros a leer, a escudriñar. Y la palabra cumple su propósito, así como la lluvia que cae del cielo, ¿verdad? Que no regresa vacía, sino que cumple su propósito, cómo resplandecen las plantas a través de la lluvia, cómo se oxigena todo el planeta a través de la lluvia. Así es la palabra de Dios, que cumple su prometido. Así nos lo dice Isaías 55, verso 10. Miremos lo que nos dice Isaías 55, verso 10. Nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios es eficaz, cumple el propósito el cual Dios ha establecido, el que es cambiar, hacer una nueva criatura de nosotros. Pero también la palabra de Dios cumple otro propósito, que es llamar a sus discípulos. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, porque la única forma de que la gente se convierta es a través de la palabra. Nadie se convierte por un testimonio. De pronto un testimonio de alguien que haya cambiado su manera de vivir puede servir para incitar a leer la palabra. Pero lo que cambia es la palabra. La palabra es la que nos cambia, es la que nos transforma. Y cuando una persona que va a ser discípulo de Dios escucha la palabra, siente el llamado a través de su palabra. Por eso Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mira lo importante que es, y no perecerán jamás. O sea, el que tiene la salvación nunca la puede perder. No perecerán jamás,
¿Por qué? Porque tienen la vida eterna. Esos son los verdaderos discípulos. Hay personas que buscan a Cristo por alguna dádiva o simplemente por conseguir un favor, una sanidad, o que les arregle un problema, o conseguir un trabajo, y después terminan apartándose. Esas no son las ovejas de Cristo. Están buscando a Dios o a Cristo por un propósito, por un beneficio. Pero los que lo buscan como Dios, para que sea el Señor de su vida, que cambie su vida, que lo regenere, que experimenta el verdadero nacimiento o el nuevo nacimiento, esas personas nunca van a perecer, porque han experimentado ese nuevo nacimiento y son unas nuevas criaturas. Los que buscan a Cristo en espíritu y en verdad, no que lo buscan simplemente por un favor o por conseguir una prebenda de parte de Él o para que lo sane. Hay muchas personas que buscan a Cristo por alguna cosa, otros que lo buscan por dinero, simplemente porque ven que es muy lucrativo predicar la palabra de Dios y conseguir lana de las ovejas. Esas personas no buscan a Cristo por lo que Él es, sino por lo que les puede dar Él. No, nosotros buscamos a Cristo por lo que es Él. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando lo conocemos verdaderamente. Y cuando una persona va a ser discípulo, cuando oye la palabra de Dios por primera vez, enseguida en su interior siente que esa palabra es para Él. Por eso no nos cansemos de predicar, hermano. Usted no sabe quién es el discípulo de Dios que está allá dormido, que simplemente espera que alguien le diga la palabra para que lo resucite. La palabra de Dios es la que resucita a las personas. Entonces no nos cansemos de hacer ese trabajo de llevar la palabra, aunque creamos que esa persona no nos va a prestar atención. Nosotros no estamos para discernir quién es el que va a ser cristiano y quién no va a ser cristiano. Eso lo decide el Señor. Nosotros tenemos que cumplir nuestra misión, que es predicar o sembrar, como dice en el libro de Mateo, sembrar al voleo, o sea, sembrar sin distinguir quién puede recibir o quién no puede recibir la palabra de Dios, sino sembrar la semilla y que el Señor sabrá cuándo va a recoger su glorioso fruto. Tenemos que predicar. Mire lo que nos dice Romanos 10:14 sobre predicar. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, que tiene que haber alguien que predique para que pueda haber ese nuevo nacimiento, ese nuevo surgimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sembré y Apolo regó. De pronto usted es el que está sembrando, otro es el que va a regar, el que va a darle más conocimiento a esa persona sobre la palabra de Dios. No nos interesa si somos sembradores o simplemente vamos a regar. Hagamos nuestro cometido, que es el de sembrar la preciosa semilla. Tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oiga, mire ese título que tenemos nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. O sea, cada vez que usted predica, usted esboza la palabra de un embajador de Dios. Imagínense ese título, ese mérito que tenemos cada uno de nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. Somos embajadores de Dios. Es como si Dios rogara a través de nosotros convertidos. Dios rogando al pecador que se convierta. Imagínense usted cómo es el amor de Dios. Para concluir, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque por ella conocemos su voluntad. Nosotros no podemos conocer la palabra de Dios si no es a través de ella. No podemos pensar que yo sentí un sueño y Dios me reveló tal cosa. No, la única forma de conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Los sueños nos pueden engañar. Claro, Dios puede hablar por un sueño. ¿Quién soy yo para decir que Dios no puede hablar por un sueño? Dios puede hablar como Él quiere, Él hace como Él quiera. Pero la verdadera forma de conocer a Dios, de conocer su voluntad, es a través de su palabra, de estudiarla. A través de ella tenemos una vida nueva. Eso es lo que el Señor quiere, darnos una vida nueva. Solamente la podemos tener con Cristo. Por eso Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, a través de la palabra de Dios, por ella, nosotros somos salvos. Somos salvos. ¿Pero de qué somos salvos? ¿De qué nos salva la palabra de Dios? Somos salvos de la esclavitud del pecado. La salvación es por fe, pero la fe nace de escuchar la palabra de Dios. La fe no nace de otra cosa. La fe no puede nacer de un testimonio que usted escuche, no. La fe nace de la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, no el oír un testimonio, oír algo por ahí, alguna nueva enseñanza. No, tenemos que escuchar es la palabra de Dios. De ahí es donde nace la verdadera fe. Entonces, podríamos decir que la salvación es por fe, pero esa fe nace de escuchar la palabra de Dios. Y la salvación no es por hacer buenas obras, no es por buenas obras,
Porque sin Cristo, las buenas obras son trapos de inmundicia. Es simplemente las personas que quieren hacer buenas obras sin Cristo en su corazón. Es para que las vean como benefactoras o como buenas personas, simplemente para jactarse ellos mismos que son buenas personas. Pero cualquier buena obra que usted haga sin Cristo, sin la fe puesta en Cristo, o sea, para la gloria y honra del Señor, es vanagloria, es trapo de inmundicia ante los ojos del Señor. Así nos lo dice Isaías 64:6, que dice: si bien todos nosotros somos como trapo de inmundicia y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, cualquier buena obra que usted haga sin Cristo es trapo de inmundicia. Pero las buenas obras que nosotros hacemos fundadas en la fe demuestra que tenemos una fe viva. Y solamente esa fe es la que nos da la salvación. Esa fe respaldada por obra fundada en la fe en Cristo Jesús. Pero sabemos que la salvación no es por buenas obras, sino por la fe fundada en la palabra de Dios, porque la fe es por escuchar la palabra de Dios. Entonces, la salvación no es por buenas obras de nuestras, o sea, por los testimonios, o de otros, buenas obras de otros, por los testimonios motivadores que usted puede escuchar en un momento dado. Los testimonios motivadores pueden motivarlo, como su nombre lo indica, a escuchar o a leer la palabra de Dios. Pero tampoco las buenas obras que otros pueden hacer por nosotros, como el purgatorio. Que si yo rezo por los muertos o hago oraciones por los muertos, los voy a sacar del purgatorio para que obtengan la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. No hay ninguna obra o buena obra que podamos hacer por una persona después de muerta. A Cristo hay que buscarlo ahora, ya. Hoy es el momento para buscar de Cristo. Pero tampoco podemos pensar que la salvación puede obtenerse por que haya sucedido el pacto secreto, el arrebatamiento secreto, como algunos piensan que el arrebatamiento secreto. Si el arrebatamiento secreto sucede ahora, digamos una iglesia de 200 personas y 100 se van, y las otras 100 van a saber que no se fueron porque no estaban bien ante los ojos de Dios, y van a buscar a Cristo para ser salvos, o sea, como una especie de purgatorio. O sea, estaríamos dándole margen a un purgatorio evangélico, por así decirlo. No, a Cristo hay que buscarlo ya. Hoy es el día para buscarlo. Por eso Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Eso es mientras estemos con vida, mientras estemos ahora. Ahora es el momento. Hoy es el momento de la salvación. Antes o después puede ser demasiado tarde. Hoy es el momento. Hay que dejar atrás las malas obras. Cuando una persona se convierte a Cristo, deja atrás las malas obras, pero sus malos pensamientos todavía siguen. Todavía no se ha convertido completamente. Tenemos que dejar atrás las malas obras y los pensamientos, porque los pensamientos son los que nos llevan a mala obra. Muchos se jactan de hacer buenas obras, pero siguen maquinando cosas malas. Tenemos que dejar atrás también los malos pensamientos. Saúl derrotó a los amalecitas, pero dejó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y lo mejor del ganado. Entonces, al dejar vivo al rey de los amalecitas, Dios lo castigó, le quitó el reino de Israel por no haber exterminado al rey de los amalecitas, Agag. Y el rey de los amalecitas en nuestro caso es los malos pensamientos. Por eso en Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino. Y eso hace muchos cristianos, dejan esas malas obras. Pero sigue diciendo: y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay muchos cristianos muchas personas que se dicen cristianos y todavía tienen malos pensamientos. Y dice: vuélvase a Jehová, el cual es misericordioso, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de actuar. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, porque a través de ella somos libres de la esclavitud del pecado y libres de la condenación eterna. Cambia a la persona, la hace una nueva criatura, la regenera para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta palabra y gracias a ustedes por habernos escuchado.